Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos, como siempre, con Pablo Dreisig, que cada semana nos recomienda un libro de filosofía judía para añadir a nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Y qué libro nos traes hoy como recomendación? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, hoy vamos a colocar otro volumen, otro libro en nuestra biblioteca infinita, en nuestro anaquel imaginario de libros de pensamiento y filosofía judía. Y hoy vamos a colocar un libro notablemente interesante porque no solo se trata de un libro que aporta información, evidencia, datos, sino que expone una hipótesis o trabaja con una hipótesis muy interesante y audaz justamente acerca de la producción cultural, la literatura, la filosofía sefardí ibérica antes y después de 1492. El texto entonces precisamente lleva por título Doble diáspora en la literatura sefardí y la producción cultural judía antes y después de 1492. Y su autor es el profesor e investigador de la Universidad de Oregon, David Wax. Decía al comienzo precisamente que el libro arrojaba algunas hipótesis muy interesantes porque, a ver, hay primero la cuestión de la fecha, ¿no? 1492. Hay en general en la bibliografía eh, sobre el período medieval y moderno temprano una discusión acerca de 1492 dentro de la bibliografía, sobre todo bibliografía de estudios judíos, en que algunos le dan una importancia exclusiva, como si tal acontecimiento hubiese efectivamente marcado una escisión, un quiebre en la cultura judía, y esto tiene que ver también con resonancias teológicas, ¿no? La idea de galut, de redención, de tragedia. Incluso eso, esa idea se proyecta hacia la idea de la cábala. Algunos estudiosos de la cábala consideran que 1492 explica las ideas cabalísticas posteriores. Hay toda una discusión, por ejemplo, entre Gershon Scholem, después con Moshe Idel. Bueno, hay toda una discusión en términos de lo que significó en la producción del pensamiento, de la literatura, 1492. Lo interesante de este libro del profesor Bax es que explica justamente a partir de la idea de doble diáspora, primero que la autopercepción de los intelectuales, filósofos, rabinos, poetas judíos ibéricos antes de 1492 ya era diaspórica, ¿no? Un ejemplo puede ser Yehuda Halevi, ¿no? El regreso a Sion. Y, como decía, la autopercepción de estar habitando una diáspora respecto de el exilio de Judea y Samaria, primero por los babilonios y posteriormente por los romanos. Entonces hay una primera diáspora y 1422 señalaría una segunda diáspora, ¿no? En que muchos judíos sefardíes optaron por abandonar su tierra natal y se trasladaron o al norte de África, al Imperio Otomano o a Europa Occidental. Entonces, es esta condición de doble diáspora lo que trabaja el autor
mostrando, y acá hay otra palabra, me parece que es clave, el modo hábil, el modo sofisticado en que estos autores sefaradíes pudieron negociar su propia identidad. Es decir, por un lado, trabajar con la lengua vernácula y por el otro lado, con el hebreo o eh, manteniendo una tensión, una oposición o una distancia con esa lengua, ¿no? Cuando no, una posición de confrontación. Y el profesor Bax da algunos elementos para mostrar que en esta negociación, como decía, para estos pensadores entre los dos modos de producción cultural de los judíos españoles y diaspóricos, se convierte en una nueva conciencia histórica, ¿no? Bueno, los autores, y acá creo que es bastante interesante, que analiza, son primero, bueno, analiza, por ejemplo, eh, a Jacob ben Elazar, ¿no? Y a Todros Abulafia, que se movía en la corte del rey Alfonso X, bueno, el sabio, ¿no? Y luego, para mostrar esta, como decía antes, negociación de la pertenencia, es muy interesante su análisis de la obra de Shem Tov Ardutiel, ¿no? De Carrión del siglo XIV, y justamente en los proverbios morales castellanos y en el debate hebreo entre la pluma y la tijera, ahí el autor ve la resistencia sefardí a la vernacularización literaria, por un lado, esa resistencia a la asimilación completa, pero por el otro lado, el modo en que Yentov accede a la petición del rey de que produzca un compendio en castellano de sabiduría judía, ¿no? Es esa negociación, ¿no? Entonces Shem Tov utiliza tanto el hebreo como el castellano para criticar el uso literario de la lengua vernácula. Y acá aparece toda la sutileza y adaptabilidad, ¿no? De estas culturas diaspóricas. Porque hay que decir también que el tema de la diáspora galut, luego hay otras diásporas que hoy son analizadas en, no sé, en los estudios de lenguas extranjeras o culturas diversas, pluralidad de culturas, no sé, la diáspora armenia, incluso la diáspora cuando hay algún totalitarismo, una dictadura militar entre los escritores, ¿no? Que se produce una diáspora, ¿no? En un momento dado puede haber ocurrido en España o en Argentina. Bueno, luego los otros ejemplos que son muy interesantes, em, precisamente tienen que ver con, bueno, al comienzo del siglo XV, con Vidal Benveniste, su relato de Eferandina, ¿no? Eh, y luego también, sobre todo, el importante historiador, filósofo Solomón Ibn Verga y Joseph Caro en el siglo XVI, que justamente como una fuerte reivindicación de la propia historia judía, reconstruyen la historia de la diáspora, algunas veces con modelos de castigo divino, como en el caso de Joseph Caro, de manera religiosa, pero en el caso de Solomón Ibn Verga, la reconstruye de una manera humana, histórica, casi podríamos decir secular. Entonces acá tenemos dos grandes temas. El tema de la diáspora como concepto, el tema de la doble diáspora, el tema de la negociación de la identidad
Y justamente el último capítulo está dedicado a la traducción hebrea de Jacob Algaba de 1554 de la famosa novela caballeresca española El Amadís de Gaula de 1508. Y acá, en esta traducción, se ve todo lo que hablamos de la negociación, ¿no? Entre, por un lado, la tradición española y por otro lado, toda la cuestión judía, sefardí, hebrea. De modo que, por sus aportes, por ofrecer una mirada fresca, renovada, de un viejo asunto, recomendamos especialmente este libro sobre la segunda diáspora del profesor de Oregon, David Bax. Y nosotros recogemos el guante de esta recomendación, especialmente aquellos que están interesados en seguir estudiando y conociendo el tema de Sefarad como imagen, como mito y también como realidad. Muchas gracias y hasta la próxima. A ti, Jorge.